quiero mostrarles un poco el recorrido que vamos a hacer en todos estas 8 o 9 clases y darles la bienvenida, desde luego, a esto que es el mundo de la comunicación, el mundo de la negociación. El recorrido que vamos a realizar tiene que ver con esbozar, con conversar acerca de algunos fundamentos de la comunicación. Seguramente hoy vamos a tratar estos temas nomás, es decir, qué entendemos por comunicar, hacia dónde vamos con los aspectos de comunicar, cuáles son los elementos claves que tiene la comunicación. Vamos a hablar del emisor, del receptor, del mensaje que se trata de comunicar. Vamos a hablar del canal que uno utiliza para llevar adelante ese mensaje. Vamos a hablar de la retroalimentación que puede tener ese mensaje. Y también vamos a conversar acerca de algunas barreras o ruidos que puede haber al momento de comunicar. Por supuesto que hay distintos tipos de comunicación, verbal, no verbal, bueno, todos esos temas los vamos a conversar. Otro tema que vamos a abordar ya en otras clases, que habíamos comenzado a hablar en técnica de ventas, es que la comunicación debe ser asertiva. Y en este sentido, ver cuándo esa comunicación es asertiva, y qué es lo que queremos lograr con eso. Es decir, comunicar al otro todo lo que soy, todo lo que siento y todo lo que yo opino y lo cual estoy convencido. No importa que no haya compatibilidad con la idea del otro, pero sí lo que tenemos que cuidar en esa comunicación asertiva siempre es lo más sagrado, que es el vínculo entre ambos. Así que vamos a conversar acerca de la asertividad. Después, y en esa conversación asertiva vamos a diferenciar lo que es agresividad, lo que es pasividad y precisamente lo que es asertividad. Y por supuesto que vamos a ver los beneficios de llevar adelante ese tipo de comunicación. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Se entiende un poco lo que en qué dirección vamos a ir con el curso? ¿Me estoy explicando bien? Sí, perfecto. Sí, sí, perfecto. Genial, profe. O más adelante, en una tercera, cuarta charla, vamos a hablar de las habilidades para una escucha activa y una comunicación empática. Una escucha activa y una comunicación empática en el sentido de que es importante escuchar activamente lo que nos dice el otro. Precisamente en la materia pasada hablábamos de que cuando conversábamos con nuestro interlocutor, con nuestro usuario, con nuestro prospecto, siempre deberíamos dirigirnos con preguntas que sean abiertas. ¿Lo recuerdan? Abiertas en el sentido de que le demos lugar al otro para que el otro también pueda conversar con nosotros y que en las preguntas que le hacemos nos den respuestas donde podamos encontrar información, es decir, darle lugar al otro que converse, que nos diga lo que siente, lo que necesita, cuáles son sus verdaderas necesidades, pero claro, nosotros en esa conversación debemos siempre tener una escucha activa, si no, estamos desperdiciando ese feedback que estamos estableciendo con nuestro prospecto, con nuestro interlocutor. En ese sentido, vamos a trabajar algunas técnicas para lograr esa escucha activa y para mejorarla. Vamos a también desarrollar en ese sentido qué es la empatía como una herramienta para trabajar junto al otro y desde luego que esa empatía para lograr una mayor conexión con quien está conversando con nosotros.
nuestra clase 4 o 5 vamos a hablar de algo que también habíamos comenzado a hablar en nuestra clase de técnica de ventas, que era los aspectos que tienen que ver con la persuasión. Perdón. ¿Se escucha bien, verdad? Sí. A ver. Sí, ¿no? Sí, profe, se escucha bien. Sí, perfecto. Decía que allá por la cuarta, quinta clase vamos a estar hablando de lo que decía también que habíamos comenzado a hablar en técnica de ventas, que tenía que ver con el convencimiento y la persuasión. ¿Se acuerdan cuando decíamos es preferible persuadir en lugar de convencer al otro? Pero además, en esa búsqueda de la persuasión, tenemos que trabajar un poquito nuestra argumentación. Es decir, cómo decimos, cómo argumentamos lo que queremos transmitir para lograr esa persuasión en el otro. En este sentido, vamos a trabajar en el desarrollo de argumentos que sean sólidos y convincentes al momento de argumentar lo que queremos decir, ejemplificar lo que queremos decir. También es importante trabajar en cómo vamos a presentar esa información de manera persuasiva. Algo después, perdón, recuerdan que yo tenía problemas de la voz, ¿no? Sigo todavía con algunos problemitas de la voz, pero por suerte tratándome, ¿sí? Pero muchísimo mejor me escucharán, ¿no? Seguramente. Bueno, pero fíjense cuántos meses pasaron y todavía persiste esa tos que estaba teniendo y bueno, la estoy tratando de trabajar, ¿no? Bien, bueno, gracias. Decía además que en nuestra quinta, sexta clase vamos a hablar de cómo gestionar los conflictos, cómo resolvemos conflictos, cómo resolvemos los problemas que puedan ir ocurriendo, porque, claro, las relaciones con los demás y la relación con uno mismo también siempre son complejas, ya no hay cosas simples. La complejidad está siempre en el contexto, la complejidad, la volatilidad, están en el ambiente todo el tiempo. ¿Por qué el ambiente es complejo, el contexto es complejo? Porque ocurren muchas cosas sobre un mismo evento. Es decir, hay muchas variables que rodean a un mismo evento y están sucediendo continuamente cosas. Entonces, al haber tantas variables, nosotros como seres humanos no podemos advertir todas las variables. Y cuando ponemos en interacción los elementos con los cuales nosotros estamos, cuando comienza la interacción, cuando comienza la comunicación, cuando comienza la relación, el vínculo con el otro, empiezan a ocurrir estas complejidades. Y en esa interacción, por supuesto, que hay emergentes, ¿no? Cosas que emergen que no estaban establecidas, que no estaban pensadas, y esa emergencia de cosas hace que vuelvan a interactuar con las cosas que tenemos, ¿no? Con lo que ya está en el contexto. Y eso da lugar a nuevos emergentes. Entonces, hoy, más que nunca, es necesaria una visión no lineal de las cosas. Antes, tal vez, uno podía, de alguna manera, predecir con un horizonte más amplio, qué era lo que iba a suceder, ¿no? Cuando mis abuelos, seguramente, cuando ingresaban en un trabajo o cuando empezaban con un trabajo, pensaban que se iban a dedicar a eso mucho tiempo y mucha gente trabajaba tal vez en un mismo ámbito muchísimos años y hasta era un orgullo trabajar en una empresa muchísimos años porque se desarrollaba de esa manera, pero hoy la verdad que es todo tan turbulento, la tecnología tiene ese crecimiento tan exponencial que tiene
y con el devenir digital, con la inteligencia artificial, con la Internet de las cosas, con la hiperconectividad de todo, bienes, servicios. La verdad que todo es muy vertiginoso y turbulento y estamos expuestos a un montón de transiciones tecnológicas, angustias. Entonces hoy la mirada ya no puede ser tan lineal. Ya no podemos pensar en escenarios de futuro eh, eh, y que sean, digamos, de alguna manera predecibles. No, hoy eso, la verdad que requiere de una mirada distinta. Es decir, que todo el tiempo están surgiendo conflictos, problemas. Bueno, vamos a trabajar algunas cuestiones que tengan que ver con el trabajo de esos conflictos y esos problemas, cómo gestionarlos, ¿no? En este sentido, lograr algún enfoque para resolver esos conflictos de manera constructiva. ¿Mm? Así que, por ejemplo, el famoso ganar-ganar, que todos salgamos ganando, bueno, ver cómo podemos ir a ese tipo de negociaciones en el momento de gestionar esos conflictos. También vamos a trabajar en ese sentido algunas técnicas de negociación basados en otros modelos como el método de negociación de Harvard. Bueno, vamos a ir trabajando algunas otras cuestiones. Más allá de eso, ya llegando al final, vamos a trabajar en lo que es la ética en el momento de la negociación. Bien, ese es un poco el recorrido que queremos hacer en nuestro curso. Bien, ¿cómo lo ven? ¿Me expliqué bien? ¿Cómo ven esto? Bien, está bueno. Genial, profe. ¿Sí? Bueno, ¿alguien me quiere decir algo? Hola, ¿cómo están? Hola. Dicen. Bueno, caras conocidas, bien. Perfecto, bueno, están todos prácticamente. Bien, yo después, cuando voy a tomar asistencia, les voy a pedir paciencia porque tengo en 3 lugares distintos que volcar los presentes de ustedes, así que me van a tener que, ahí se ve que voy a tardar bastante. Bueno, ¿alguien quiere comentar algo? ¿Alguien quiere decir algo de otras materias que han hecho? ¿Cómo les fue? ¿Estás muteada, Antonella? No, está, no, que es interesante lo que planteaste. Está bueno. Bien, Tiene bien. conexión con la primer parte que vimos. Claro que sí, claro que sí. Porque bueno, recuerdan que yo siempre hablaba de lograr con nuestro prospecto, con nuestro interlocutor, conversaciones poderosas, ¿no? Esas conversaciones que transformen. Y hablábamos de que la relación con nuestro prospecto, en realidad con quienes nos rodean, nos interesaba que sean relaciones de largo plazo, no lograr una venta, no lograr ingresar a un lugar, sino que nos vuelvan a comprar, que nos vuelvan a llamar. Esa es nuestra búsqueda, ¿no? No el impacto de corto plazo, sino la relación sólida en largo plazo. Esa es un poquito la búsqueda que queremos desarrollar. ¿Mm? Bien. Entonces, estas 8 líneas temáticas para trabajar y pensemos entonces en qué es comunicar. ¿Qué me dicen? ¿Qué es comunicar? A ver, abrimos el debate. Entregar un mensaje lo más, digamos, posible, lo más entendible posible. Bien, a ver, ¿alguien más? Le faltó el signo de preguntas, perdón, ¿eh? Para mí transmitir Profe, una idea o transmitir un mensaje que con un fin. Transmitir un conocimiento, transmitir una idea. ¿Qué más? Conectar. Conectar
¿Desde dónde, no? Esa es la pregunta. Conectar con el otro, lograr esa conexión. Ahí también hay algo de expresión. Vamos a ver la diferencia entre comunicar y expresar, ¿no? ¿Qué más podemos decir? Todas palabras que, sin lugar a dudas, conocemos. A ver, están poniendo algo ahí para conocer un mensaje lo más claro posible y que el receptor lo pueda, a ver, lo pueda codificar lo mejor posible. Bueno, ¿qué más? ¿Alguien se le ocurre algo? Interacción entre dos o más personas por medio de un mensaje. Bien, bien, bien. Bueno, bien. Vamos a empezar entonces viendo, de alguna manera, cuáles son los elementos que tiene esa comunicación. Ahí, precisamente, ustedes dijeron receptor, emisor, mensaje, código, ¿sí? Varias cositas fueron surgiendo. Bien, entonces vamos a darle algún sentido y algún contenido a todas esas palabritas, dar a conocer o saber algo a alguien a través de los actos, gestos. También vamos a ir a ver eso de que uno, es imposible que uno no comunique algo, ¿no? Hasta si yo me cruzo de brazos y me quedo en silencio, también estoy comunicando algo, hasta creo que desagradable si lo haría de esa manera, ¿no? Así que está muy bien eso de que también con mis gestos, con mis actos, con mis palabras. Hay algo que en docencia siempre decimos que hay un currículum oculto. Una mala mirada, una sonrisa, claro. Hay un currículum oculto. Una cosa es el currículum visible, es decir, cómo uno se presenta, cómo yo llego, cómo me visto. Perdón, vamos de nuevo. Hay un currículum visible, o qué es el que yo expreso, qué es lo que quiero decir, que con mis palabras estoy diciendo de lo que yo quiero que ustedes escuchen, pero siempre hay algo oculto detrás de lo que digo, que es, o son mis gestos, mi forma de vestir, mi expresión, qué es lo que llevo. Bueno, ustedes acá no me ven, pero si yo estuviésemos en un aula en estos momentos, hasta lo que llevo al aula está diciendo cosas de mí. Si voy mal vestido, o si voy de zapatos o zapatillas, si me preparé para ustedes para darles la clase, eh, cómo yo me conduzco dentro del aula, si recorro el aula, si me intereso por los que están en el fondo. Es decir, siempre estoy diciendo cosas. En este sentido, tenemos que decir que vayamos a lo visible, entonces, lo que está, lo que vemos. Sabemos que hay un emisor, es decir, quien emite el mensaje, y desde luego que ese mensaje va dirigido a un receptor, quien debe recoger ese mensaje que estamos expresando. El mensaje es aquello que estoy diciendo, y que tiene que ver con un código determinado. Tal vez uno habla en inglés y el otro en español nada más, y no entendemos lo que estamos diciendo, el código con el cual estamos llegando al otro. Hay un canal que es el medio por el cual yo voy desarrollando ese mensaje, y si eso realmente es una comunicación, habrá una respuesta de ese receptor. Recuerden que esa respuesta puede ser también el silencio, ¿no? Para profundizar un poco más, digamos que también hay un marco de referencia, ¿no? Es decir, hay un contexto donde se dicen las cosas, y eso hace que un mismo mensaje tal vez se transforme en ironía o en algo real. Es decir, hay varios elementos en la comunicación. Ese emisor, que es el hablante, o es el que escribe. Fíjense el canal que hoy usamos, por ejemplo, y que tiene a veces hasta inconvenientes en esa comunicación, que es el WhatsApp. El WhatsApp, fíjense que es un canal de comunicación donde alguien está escribiendo, el emisor está escribiendo y el receptor está
leyendo ese mensaje y muchas veces puede dar lugar a malas interpretaciones si la puntuación que se utiliza no es la que corresponde. Si el código con el cual está escrito y si el contexto de referencia no es el adecuado, bueno, ese mismo mensaje puede significar para varias personas una cosa distinta. ¿No les ha pasado alguna vez? Sí, por una coma quizás se malinterpreta el mensaje ya. Claro, ahí está, ¿no? O tal vez ustedes saben que hay unas reglas de etiquette. ¿Las conocen? Las reglas de etiquette, ¿no? ¿Alguien sabe que, jovencitos saben lo que son las reglas de etiquette? Bien, ¿qué pasa si alguien escribe en mayúsculas por WhatsApp? Ah, parece que está gritando. Claro, ese es un grito. ¿Vieron? Es un código, ahí está. No, no para todos, porque tal vez no lo conocemos, es lo mismo. Pero escribirle o contestarle algo a alguien en mayúsculas es probable que, como me ha pasado a mí con mi sobrino, que es un adolescente, que yo le contesté algo y sencillamente porque estaba así, se lo puse en mayúsculas y me dijo, no me grites. Sí, o si no, si te ponen un punto al final de la palabra, es porque están enojados. Bueno, ven, ahí está. Esos códigos que el otro, claro, pero tiene que ver con el contexto, tiene que ver con el código que utiliza cada uno de nosotros entre emisor y receptor y, por supuesto, que en ese momento que yo le mandé a mi sobrino esas palabras en mayúsculas, pero era una respuesta así rápida, eh, claro, el emisor no tenía el mismo código que el receptor. Así que fíjense cuántos elementos tiene esa comunicación. Porque claro, en el WhatsApp no tenemos el currículum oculto, ¿no? Todo aquello que tiene que ver con la mirada, con la expresión, con la risa, con la sonrisa, con la calidez. No, es un mensaje frío. Bueno, por eso surge el tema de los emoticones y poder reaccionar con esas caritas tristes, caritas preocupadas, etcétera, etcétera, ¿no? Para darle una expresividad distinta a ese mensaje frío. ¿Cómo ven esto? ¿Me estoy explicando bien? Sí, sí. Sí, 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 profe. Esperen que acá me faltó algo. Bien. Bueno, pero bien, gracias. Bien, genial, buenísimo. A ver, ¿qué pasó? A ver, un minuto. Bien. Bueno, se me fue otra vez esto. Pero ¿qué es lo que nosotros estamos buscando en esta conversación que estamos llevando adelante? Nosotros en estos temas de comunicación queremos, o nuestro horizonte, lo que estamos buscando es que podamos identificar para nuestro trabajo, para lo que queremos hacer, cuáles son los elementos de la comunicación en lo que es la visita médica. Es decir, ese es nuestro objetivo. Pero para eso tenemos que ir identificando claramente, más allá de estos elementos que vimos al principio, cuál es la diferencia entre expresarse y comunicarse. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué es esto de comunicarse, de expresarse? ¿Qué me dicen ustedes? A ver. Profe, puede ser que comunicarse es transmitir un mensaje y expresarse es como hacer un gesto. Bien, bien. A ver qué más. Yo capaz lo entiendo, expresarse quizás, puedo yo dar un mensaje
sin esperar alguna respuesta del receptor o sin esperar una interacción del Ah, receptor. bien. Y Me ya en lo que gustó es esa. comunicarse, yo realmente espero una devolución o algo a cambio de lo que yo estoy queriendo transmitir. Claro, bien. Uno expresa algo a través de la música, a través de un cuadro, pintando algo, a través de su cuerpo. Sí, ¿cómo? Expresarse no siempre es comunicarse. Puede que sí, como puede que no. Ahí está. O sea, no busco en definitiva lograr la convocatoria del otro. Sí, si soy un artista, por supuesto que estoy buscando la emoción del otro, pero no se establece ese feedback porque cuando uno, como bien dijeron, cuando está expresando, tiene un enfoque unidireccional, es decir, va en una sola dirección. Solo busca transmitir ese mensaje y que los demás lo reconozcan, lo entiendan. El arte expresivo, por ejemplo, tiene que ver con esto, con que el otro logre comprensión acerca de lo que está viviendo, de lo que está haciendo, pero no necesariamente está buscando un feedback, porque el artista expresa aún sin. Y claro, si uno preguntara qué significa ese cuadro, ya no quiere decir que el artista no pudo expresar lo que verdaderamente quería decir. Además, puede darse el caso de que una misma canción, una misma música, un mismo cuadro para diferentes personas sugiera cosas distintas. Claro, a nadie se le ocurre preguntarle al artista qué significa esto, sino el artista piensa que lo pudo expresar correctamente. Una expresión es todo acto del ser humano que a través de algún medio o lenguaje, verbal o no verbal, se hacen manifiestos, pero insisto, se está comunicando, pero no busca esa bidireccionalidad o multidireccionalidad, sino que expresa, dice, muestra cosas. En cambio, la comunicación sí tiene un enfoque al menos bidireccional, porque puede ser un debate donde haya varios enfoques, varias direcciones, porque además de transmitir una idea o una emoción o un mensaje general, busca que esos receptores reaccionen ante ese mensaje. Se transmite información y es un intercambio de sentimientos, opiniones, cualquier otro tipo de información mediante el habla o mediante la escritura o mediante las señales o gesticulaciones que uno está haciendo mientras trata de comunicar y expresarle al otro y preguntándole, por ejemplo, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Qué me dicen? Es decir, estoy buscando en ustedes una complicidad, una forma de que me hagan el feedback para ver si estamos yendo bien, si me estoy explicando bien y si realmente estamos en sintonía con lo que estamos expresando. A propósito, ¿cómo vamos? De 10, profe. Hay feedback, hay feedback. Hay feedback. Entonces, la comunicación. Bueno, para algunos autores lo definen como un proceso, el proceso comunicacional. Para otros termina siendo un resultado, el resultado de esa comunicación. Todos, absolutamente todos, coinciden en que es una habilidad, un atributo, una condición propia de todos nosotros, del ser humano, por medio del cual compartimos, exteriorizamos emociones, sentimientos, ideas y establecemos relaciones en el momento en que estamos comunicando. En este sentido, conversamos en el curso anterior de técnica de ventas que todos, ¿no?, tenemos emociones, todos nos enojamos, todos sentimos celos, todos tenemos distintos tipos de emociones, cosas que sentimos, y en el momento de la comunicación hay que ver cómo gestionamos, cómo expresamos, y ahí vuelvo a meter la palabra expresión, esas emociones, cómo las
gestionamos y si la gestionamos en favor de lo que queremos lograr. En este sentido, también decíamos que es imposible no comunicar. Este libro de Paul Watzlawick habla de que precisamente no es posible no comunicar algo. El dibujito ahí, que es la tapa del libro, habla de, o muestra una persona con los brazos cruzados, aún teniendo una caja de cartón en la cabeza, y nos está diciendo cosas, ¿no? Está diciendo, no me interesa, no quiero estar con ustedes, es decir, está diciéndonos algo. Ya que decíamos que la comunicación es algo propio del ser humano, siempre está diciéndonos algo, con una palabra, o con el silencio, o quedándose quieto, inmóvil, o móvil, o sea, en movimiento, y de manera permanente estamos diciendo cosas. Paul Watzlawick dice que no encontramos la realidad, sino que creamos nuestra realidad de manera subjetiva. Es decir, que nosotros creamos esa realidad ¿a través de qué? Bueno, a partir de lo que percibimos de nuestro contexto y vamos construyendo de manera subjetiva, no siempre objetiva, de manera subjetiva. ¿Por qué? Porque nadie de nosotros está capacitado para percibir todo lo que ocurre alrededor. Así que de manera subjetiva vamos construyendo partes de esa verdad y por lo tanto, si nosotros logramos percibir más cosas, bueno, esa verdad, esa realidad es modificable en función de que logremos percibir más cosas. ¿Qué opinan de esto? De esto que dije último. Profe, ¿tiene que ver eso con cuando uno crea una relación con la otra persona, con la cual va a ser, digamos, la visita al visitador médico? ¿Habla eso de establecer una relación y tener una buena comunicación para que ambos ganen? Claro, por eso decíamos que todo esto va dirigido a que logremos, a ver, esto, ¿verdad? Lo que decíamos. Identificar qué elementos de la comunicación son nuestros, son buenos para nosotros en esa visita médica, ¿no? A eso apunta, que reconozcamos cada uno de los elementos para lograr esa buena comunicación. Virginia Woolf decía que es una pena nunca decir lo que se siente. Bueno, esa comunicación supone exteriorizar, compartir, porque esa comunicación está dada siempre mediante un proceso de expresión. Es decir, sacar lo que uno siente, porque uno puede utilizar esas emociones a favor de ese vínculo con el otro. No está mal dejar aflorar nuestras emociones, pero de manera gestionada, de manera controlada, para que el otro nos perciba sensibles también, porque si no, nos convertimos en vendedores lisos y llanos sin expresión. Así que estos elementos están presentes siempre en el acto comunicativo. También otro elemento importante es dar sentido y lógica a nuestro mensaje. Es decir, que ese mensaje no sea enredado, un mensaje que sea comprensible, coherente. ¿Sí? Si le damos cierta lógica y si le damos cierta coherencia a ese mensaje que estamos expresando con un código, es decir, a través de claridad, bien, nos estamos acercando a quien recepciona ese mensaje. Mire, algo que ocurre siempre, me ocurre a mí, ¿no? Cuando me escriben, yo recibo muchos mails. Hay mucha gente que ya no usa mail, pero yo lo sigo usando porque es en las empresas, en la universidad, siempre estamos comunicándonos a través de un mail. Y la verdad que, claro, el mail es un canal donde se tiene que escribir. Y
cuando uno va a escribir algo, claro, es un consejo que yo doy, escribamos para el otro. No escribamos para nosotros, porque nosotros ya sabemos lo que queremos decir. Entonces, en la expresión hacia el otro, muchas veces hay cosas que omitimos y que el otro no sabe lo que queremos decir. Así que cuando escribimos para el otro, debemos tratar de volcarle en ese mail todo lo necesario para que el otro entienda lo que estamos diciendo. Bueno, en la comunicación oral sucede lo mismo. Sucede lo mismo. A veces hablamos para nosotros y lo importante es que hablemos para el otro. Es decir, que comuniquemos todo el mensaje completo con los datos que el otro aún no tiene. ¿Para qué? Para que complete toda la información. ¿Qué dicen de esto? Profe, no entendí, ¿puedo dar un ejemplo? Sí, profe, tal cual, yo entendí. O sea, entiendo, por ejemplo, yo daría un ejemplo como, por ejemplo, hablar con un amigo. Quizás hay Bueno, cosas que decimos entre amigos que capaz que una persona afuera no podría descifrar, digamos. Entonces, ahí cuando está. uno trata de comunicarse con otra persona que no es de costumbre comunicarse, digamos, hacerlo lo más claro posible y para que esa persona pueda llegar a entender lo que estamos diciendo. Claro, ahí está. A veces Claro. me ha sucedido, sí, a ver. Por eso es importante, en lo posible, saber a quién va dirigido el mensaje. A ver, muy bien. A ver, esperen que se me salió de... Acá. Antonella dice, es importante, en lo posible, saber a quién va dirigido el mensaje, así poder modificar el cómo, dependiendo del tipo de que se trate, del tipo de receptor que esté recibiendo ese mensaje. Algunos son más visuales, algunos son más textuales, otros tienen más escucha, etc. Muy bien eso, muy bien. Es decir, en el Profe, mensaje... sí, perdón. no, perdón, yo que interrumpí. Y también sirve cuando se busca, por lo menos en el ámbito de salud o de farmacia, ejemplificar en lo cotidiano de ese cliente o proveedor, haciéndolo poner, digamos, en postura de qué pasaría si él acepta determinado producto o, por ejemplo, en el día a día, si le viniesen a comprar eso, suponiendo que le quiero vender algo, ¿no? Bien, es decir, completar la información. Si yo, después vamos a ver que uno no siempre dice todo y está de alguna manera suponiendo que el otro sabe. Claro, exactamente. Perfecto. Bien. Después también vamos a ver qué porcentaje de eso que decís, Antonella, qué porcentaje queda en lo visual, qué hay de lo gestual, qué hay de lo que uno dice. Bueno, después lo vamos a ver, ¿sí? En lo que hablamos de tratar de percibir qué tipo de médico tenemos enfrente para comunicarnos de la manera correcta. Porque no con todos podemos hablar de la misma manera. Muy bien, Florencia, es excelente lo que estás. Florencia dice que, bueno, depende del médico con el que estamos comunicándonos, ver cuál es de alguna manera, el código, ¿sí? El código que vamos a utilizar para comunicarnos con él. Perfecto. Bien, entonces, dar sentido y coherencia a ese mensaje tiene que ver con fortalecer los vínculos con el otro y relacionarnos en nuestro entorno. Recuerden siempre que hay un marco de referencia. Si estamos hablando con médicos, tenemos que utilizar el marco de referencia, tenemos que utilizar un mismo código, pero por supuesto que de nosotros está enriquecer el mensaje que estamos trasladando. Lo que decíamos recién, muchos de nosotros podemos omitir algo en ese mail o en un WhatsApp, por ejemplo, en un mensaje oral o en un mensaje de texto, omitir algo pensando que el otro lo entendió. Se da por hecho de que el interlocutor o el prospecto entendió lo que falta decir en el mensaje.
y entonces se deja de expresar alguna palabra que pudiera dar mayor claridad a lo que se quiere comunicar, pero no se dice. Entonces al otro le está faltando esa información para completar el mensaje correctamente. A veces no escribimos un mail con todo el detalle porque no tenemos ganas o porque no sabemos. Bien, el otro necesita muchas veces cierta información que nosotros estamos retaseando. Es decir, la información que nosotros le damos al otro en esa comunicación tiene que ser, y acá le voy a remitir a unos conceptos que tienen que ver con mi carrera, la administración y con la contabilidad, que la información siempre tiene que ser completa, oportuna, fidedigna, verificable, ¿sí? Y veraz. Es decir, la información me la tienen que dar en el tiempo que corresponde. Esa comunicación en el momento de expresar tiene que ser oportuno. ¿Qué quiere decir oportuno? Que lo tengo que decir en el momento que corresponde, no después, cuando ya sucedió algo, sino en el momento que el otro la va a utilizar. Además tiene que ser pertinente, es decir, le tengo que decir lo que él necesita, no tengo que hablar de otra cosa. Tengo que darle la información completa, veraz, es decir, que él con esos elementos realmente esté en condiciones de saber la verdad, y además que se pueda verificar lo que yo le estoy diciendo. Claro, eso tiene que ver con la confianza que genero en el otro. Es decir, en ese sentido, el mensaje que yo estoy brindando y que busca la respuesta del otro tiene todos estos elementos que enriquecen, desde luego, todo lo que estoy diciendo. ¿Cómo ven esto? ¿No pasa eso de que muchos omitimos algo que suponemos que el otro ya sabe? Sí, todo el tiempo. Sí, Erika, no de acuerdo. Erika. Tiene que ver con la confianza que tengamos con la persona. Y que generamos, ¿no? Porque a partir de que El conocimiento que tengamos de la otra persona también. Claro, bien. Y Damos es cosas cuando por falla la sentado. comunicación, justamente. Claro, ahí es cuando empieza, cuando no advertimos o cuando no prestamos atención tampoco de que estamos haciendo esto, porque muchas veces podemos hacer esto sin darnos cuenta. No estamos diciendo que esto sea una búsqueda adrede, a propósito, porque muchas veces no revisamos que en realidad estamos omitiendo algo. Nada es obvio, ahí está, Antonella dice, en realidad nada es obvio porque a cada uno lo atraviesan distintas realidades y experiencias. Bien. Y bueno, sí, bien, Mariano, por supuesto, muchas veces se puede hacer a propósito, está bien, eso es verdad. Pero ahí, entonces, es otra búsqueda, ¿no? ¿Sí? Omitimos cosas a propósito porque estamos buscando algo distinto, ¿no? Precisamente no es, después vamos a hablar de ética en una de las últimas clases, si yo soy consciente de que estoy omitiendo parte de ese mensaje y que es importante para que el otro tome decisiones, entonces hay una cuestión ética ahí que no está, que estamos debiendo, ¿no? ¿Alguien más? Generalización, ¿no les pasó esto? Me encanta la foto de la generalización, ¿no? ¿Ustedes saben por qué las cebras tienen rayas? Ah, los agarré. La naturaleza es diversa y robusta y busca caminos. A ver, hagamos un paréntesis. ¿Nadie sabe por qué las cebras tienen rayas? Para No. camuflarse, ¿hay? ¿Camuflarse cómo? A ver.
O no sé, no, confundir a la presa, no sé. No, al revés. Al revés, claro, perdón. Ellos son la presa. Confundir a los leones para que no sepan cuántas son. Porque si se acumulan por las rayas, no saben si son Claro, muchas o pocas. Se individualiza. en la manada, perdón, Bien. Sí. Dale. en la manada confunden al depredador. Claro, ellos, el león, el depredador, lo confunde exactamente. No ven bien Claro. dónde comienza uno, dónde comienza No el ven otro, bien, sí. no ven un individuo, Claro, ¿no? exactamente. Bueno, más allá de eso, Exacto. más allá del paréntesis, decimos que uno muchas veces leemos la realidad desde la experiencia, considerando solo aquellas evidencias que confirman una regla general. Es decir, todos dicen que las cebras, bueno, no usemos el mismo ejemplo. Bien, es decir, cuando nosotros buscamos estas expresiones totalitarias como siempre, nunca, todos, nadie, estamos generalizando. Y no siempre esto es real, ¿sí? Podemos decir, uy, a todos nos va mal. En Argentina a todos nos va mal. Bueno, estamos generalizando. Debe haber alguien a quien le va bien, desde luego, ¿sí? Es decir, estas generalizaciones de alguna manera están haciendo como sesgos a la percepción de la otra persona. Si alguien hablara con un extranjero, todos los argentinos son así. No sé, una expresión, ¿no? Esa generalización va creando sesgos en el otro. ¿Qué quiere decir que está generando sesgos? Bueno, que lo hace pensar en determinada dirección. Bien, entonces, estas generalizaciones confirman la regla de lo que yo quiero decir. Todos los abogados son, ¿qué podemos decir ahí? A ver, yo no quiero decir nada. Garcas. Bueno, no es una generalización, debe haber gente maravillosa. Raúl, podemos hablar de que en la actualidad los políticos son todos delincuentes. Son todos iguales. Bueno, pongamos, ahí tenemos una generalización. ¿Está bien? Y estamos yendo por un sesgo. Debe haber políticos que realmente transforman su realidad, o intendentes de algún pueblo, algo que transforma su realidad y son queridos. ¿Está bien? Pero estamos generalizando, entonces estamos haciendo un sesgo de confirmación de que eso es así. Ahí Luis dice que se cuentan con la mano. Bueno, pero entonces no son todos. Pobre Luis, lo deben molestar, ¿no? Con el apellido. Claro. ¿No será familiar? Bueno, no. Bien, qué oportuno. Bueno, está bien. Otra cuestión es la distorsión. Muchas veces se hacen interpretaciones inadecuadas, desajustadas de algo que pasó. Claro, porque el evento que sucedió tiene que ver con nuestro punto de vista. O sea, desde dónde nos encontramos, de nuestra perspectiva del evento. Claro, para construir en realidad un evento en su totalidad, necesitamos diferentes perspectivas que van construyendo esa realidad. ¿Alguien vio la película de Ciudadano? Es una película muy vieja. ¿Alguien la vio? No, nadie la vio. No, pero bueno, es una película en blanco y negro, es una película de Orson Welles, ¿lo conocen? Bueno, les cuento, fue la primera película que él dirigió y encima ganó el Oscar. Claro, no, a ver, yo tampoco vivía, ¿eh? Es una película muy vieja, pero fue su ópera prima
es decir, su primera película, después no hizo nada más, así como eso. Y él la dirigió, la escribió, actuaba, protagonista principal, todo hizo. Fue una revolución en el mundo del cine. Eso es un detalle, ¿no? Una revolución en el mundo del cine porque el tipo enfocaba la cámara de maneras distintas, algo innovador, desde los pisos, hacía agujeros en el piso para poner la cámara, el ángulo ese picado, utilizaba planos distintos, una iluminación totalmente distinta. Bueno, él tenía que contar una historia. La historia era realmente muy chiquitita, la historia. La historia cuenta en la película que una persona, un magnate de los medios, es decir, piensen en alguien muy rico, que era dueño de muchos medios en Estados Unidos, es decir, tenía en ese momento televisión, diarios, en ese momento el diario era muy poderoso. El Ciudadano, The Citizen Kane. Y perdón, cuenta la historia entonces, me están preguntando ahí cómo se llama la película, El Ciudadano o The Citizen Kane. Bien, la historia de un magnate de los medios, recontra, hiper millonario, que en el lecho de muerte, tiene, ¿alguien conoce? No me acuerdo cómo se dicen, esas bolas de nieve que uno las agita y empieza a nevar. ¿La vieron esas bolitas? Así. Bien. Entonces, él en el lecho de muerte tenía una de esas bolas de nieve, ¿sí? Es decir, son de vidrio y adentro tienen un material. Cuando uno las agita, empieza a nevar. Es algo un juguete muy, muy lindo. En el momento que da el último suspiro, él deja caer esa bola de donde está nevando y dice Rosebook. Esa es la palabra que dice. Rosebook. Es todo lo que dice. Bien. Y muere. Así comienza la película. Muere. Y un investigador, un periodista investigador, trata de buscar la verdad de qué significa Rosebook. Entonces empieza a entrevistar personajes y en realidad entrevista a 8 personas muy importantes en la vida de este magnate, Kane, y es la perspectiva de cada uno de ellos de lo que era el protagonista. Es decir, ¿qué buscaba ese entrevistador? Buscaba dilucidar qué significaba la palabra Rosebook. Porque se supone, quiero suponer que si uno dice esa palabra en el momento de su muerte, es decir, una de las personas más ricas de Estados Unidos, dueño de todos los diarios, de muchos diarios de Estados Unidos, con muchísimo poder ante políticos, ante artistas, ante autoridades, y su última palabra es Rosebook, ¿no les interesaría a ustedes saber qué significa eso? Para de alguna manera entender a esa persona. Bueno, entonces este periodista, este investigador, entrevista a esas 8 personas y la película cuenta 8 veces lo mismo, pero desde la visión de cada uno de esos entrevistados. Escuchen bien, la misma película contada 8 veces desde la perspectiva de cada uno de esos interlocutores. La misma historia, la cámara va siguiendo 8 veces la misma historia, pero claro, vemos cosas diferentes porque le están contando personas diferentes. Algunos
distorsionan esa realidad, otros suponen cosas, otros omiten cosas, otros tienen sesgos, pero ninguno logró entender o decir qué era la palabra roadbook. Si era un lugar, si era una cosa, si era una persona, si era algo. Nadie en toda la película pudo saberlo. En la última escena de la película, no. En este caso, en la película, no es cada uno interpreta lo que quiere, sino, no, en la última escena de la película se ve que era roadbook. Es decir, el público que está viendo la película sí se entera de qué o quién o qué o cuál era roadbook, pero ninguno de los que entrevistados, ni siquiera el periodista, supo alguna vez que era roadbook. Y lo dejo acá porque quiero que vean la película. ¿Le generé endorfinas para saber el final? Decinos que era, profe, que la película debe tener intervalos. No lo voy a decir, jamás lo voy a decir. Miren la película, es una película muy vieja. No porque me van a matar porque es una pavada, pero no es ninguna pavada, en serio, no es ninguna pavada. Pero lo que sí quería mostrarles es la distorsión a partir de las distintas perspectivas. Y creo que el dibujito es bastante gráfico, ¿no? Lo que para uno es un pentagrama musical, para el otro, fíjense que son alambres de púas. Bien. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Me expliqué bien? ¿Generé suspenso? Mal. Creo que la vi. No, es una película, un largometraje. Bien, bueno. Me van a matar cuando la miren. Es una película muy vieja que ya no causa tal vez toda esa impresión, pero en su momento fue muy revolucionaria porque le enseñó al cine o mostró al cine un montón de formas de hacer las cosas en cinematografía. Aparte, Orson Welles es un personaje muy famoso. ¿Escucharon alguna vez La Guerra de los Mundos? Esto no tiene nada que ver con lo que estamos... Sí. ¿Escucharon la historia esa? ¿Qué es lo que sucedió? Era un programa de radio. ¿Quién era el locutor que conducía La Guerra de los Mundos? Orson Welles. Que una mañana, lo hizo también después Pergolini en un momento, pero con otra cosa. En una mañana empezó a decir por radio que los extraterrestres estaban atacando Estados Unidos, que estaban destruyendo edificios, ¿sí? Y lo relataba con tanto realismo, imagínense en un contexto donde no había televisión, no había grandes medios. En ese momento la gente empezó a tenerlo como algo verdadero, que la radio estaba transmitiendo lo que estaba sucediendo en la realidad. Bien, tuvieron que cortar la transmisión porque empezó gente a suicidarse, etcétera, etcétera. Tuvieron que cortar la transmisión y explicar que no era un programa de radio en realidad. Bueno, ese fue Orson Welles. Ese es un dato de color. Pueden googlearlo, que es muy conocido. Bueno, más allá de eso. En el encuentro que teníamos en nuestra materia anterior, en que hablábamos de las técnicas de ventas, establecíamos esa diferencia entre lo que es una comunicación asertiva y una comunicación a secas. Y hablábamos de lo que es la empatía, la asertividad, de lo que es la persuasión. Bueno, estos
son temas que vamos a ir desarrollando en el resto de las clases. ¿Cómo vamos hasta acá? Muy bien, profe. Genial, profe. ¿Me expliqué bien? ¿Le generé ansiedad con el tema de la película? Sí, de primera. A ver, un minutito. Que... Vamos a seguir un poquitito más, adelantarnos, después lo vamos a retomar. ¿Se acuerdan que en técnica de ventas veíamos esta diferencia entre lo que es empatía, asertividad y persuasión? ¿Qué es empatía? Lo habíamos conversado en esa oportunidad. Perdón, ya estoy adelantando. ¿Qué es empatía? A ver, ¿se acuerdan? Comprender lo que el otro necesita, entenderlo. Ponerse Bien. en el lugar del otro. Ponerse en el lugar del otro también, sí. Bien. ¿Qué más? A ver. Bien. Ya están buscando la película. Bueno, no me van a prestar atención entonces. Bueno, como decíamos que todo el tiempo estamos diciendo cosas, todo el tiempo estamos comunicando cosas, ya sea por acción o por omisión o de alguna manera siempre estamos comunicando algo, todo el tiempo estamos vendiendo cosas, ideas, proyectos, productos. La empatía es un arma poderosísima, así que es un elemento más que tiene que estar presente en ese momento de comunicación. ¿Sí? Un elemento fundamental que tiene que estar presente en ese momento, en ese proceso, y acá nos estamos enrolando en una posición, que vieron que algunos autores dicen que es un proceso y otro que es un resultado. Bueno, vamos a enrolarnos en la perspectiva de que es un proceso, entonces en ese proceso nosotros tenemos que tener este elemento en cuenta, el elemento de la empatía. Es un arma para alinearnos, en definitiva, y comprender las necesidades del otro. Es una habilidad que nos puede ayudar a la hora de, y ahí, discúlpenme que esa palabra permanezca ahí, no es comerciarlos ni influenciarlos, sino persuadirlos. Es la capacidad de ponernos en el lugar del otro para persuadir al otro del camino que le queremos comunicar. Esta capacidad entonces es la empatía, la sensación de pertenecer a algo haciéndolo sentir en nosotros mismos, ¿no? Comprender, ahí dice Alejo, comprender y compartir los sentimientos de los demás. La empatía entonces implica que nosotros nos hagamos estas preguntas. ¿Qué cosa es importante para el otro? En esto de, ¿recuerdan que hablamos de que en el momento de tener la conversación, la entrevista con ese médico, con nuestro prospecto, con nuestro interlocutor, con nuestro usuario, en el momento de tener esa entrevista, queríamos conversar para ver, para que nos cuente, y queríamos hacerle preguntas abiertas, de forma tal que él nos responda de manera generosa, contundente, con elementos que nosotros podamos escuchar atentamente para recogerlo y seguir la conversación y entender qué es lo que verdaderamente necesita y está buscando. Es decir, cuáles son las necesidades que nosotros tenemos que resolver y por lo cual él nos elegiría a nosotros. Muy bien, que nos brinde información para comprender sus necesidades, nos dice Anabela. Perfecto. Entonces, las preguntas que nosotros nos tenemos que hacer al momento de pensar en la pregunta que le vamos a hacer al otro es, ¿qué es importante para ellos, para él? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Qué es lo que está buscando? ¿Cómo le gustaría que me comunicara con ese otro? ¿Cómo? ¿Desde dónde?
Y por último, ¿cuál es el mejor momento del día para comunicarme con él? Bien, todos estos elementos son preparativos para el momento de tener esa conversación y ese momento de comunicación con el otro. ¿Para qué? Para generar el mejor contexto para que se realice ese acto comunicativo. ¿No les pasó que muchas veces a alguien que le tienen que, del trabajo, que le tienen que comunicar una idea mala, tal vez es sacarlo del ámbito laboral, llevarlo a otro lugar a conversar? O a veces sentarnos en una mesa de café. Bien, el mejor momento del día es después de comer. Bueno, ahí está, Cielo nos está diciendo eso, ¿no? Bien, siempre hay un contexto que acompaña, que de alguna manera fortalece el acto comunicativo o no. ¿Sí? Buscamos un momento especial para conversar a veces de cosas muy importantes, ¿no? ¿Y qué es asertividad? ¿Qué es asertividad? ¿Se acuerdan? Es entonces la habilidad de que haya una superposición entre lo que yo quiero o lo que estoy buscando y lo que está buscando el otro, lo que necesita el otro. Es decir, que los intereses del otro de alguna manera tengan puntos de contacto con los intereses míos. Y cuanto mayor sea esta área de intersección, por supuesto que más asertiva va a ser esa comunicación. Es una habilidad de comunicación fundamental, no hay ninguna duda. Esperen que anoto que ahí, Erika Andrade. Es, sin lugar a dudas, una habilidad fundamental. La asertividad, entonces, te permite expresarte de forma eficaz y que vos puedas defender tu punto de vista. Tal vez en esa área, voy a usar la manito, en esa área que no coincide con nosotros, hay estos intereses que están acá, no coinciden. Ahí está el lapicito. Estos intereses que se encuentran acá, por supuesto que no coinciden con todos estos. Solamente tenemos esta coincidencia. Bueno, esto de alguna manera, esto que está acá, yo tengo que hacer que el otro se entere, que sepa que no estoy alineado en esos intereses. Pero claro, la asertividad significa llevar una comunicación adelante haciéndole saber al otro que todos estos elementos no son coincidentes con él y que el otro no lo tenga, no lo tome a mal, que lo entienda, porque ¿qué es lo más sagrado que tenemos? Ese vínculo que tenemos en común. Es decir, la asertividad es la capacidad para decir todo lo que no, en lo que no estamos de acuerdo, no coincidimos, pero cuidando el vínculo fundamental que es la relación con el otro. Es decir, es la capacidad para motivar, de ayudar a las personas a liberar su talento, porque de esta manera tal vez el otro comprenda que debe ir por otro camino, que debe buscar otras cosas y que está en relación a lo que yo le quiero decir. Es decir, ser asertivo es para que el otro siempre comprenda quién somos y qué puede esperar de nosotros y qué no puede esperar de nosotros, pero que él lo sepa. ¿Para qué? Para no frustrar ese acto comunicativo. ¿Cómo vamos hasta acá? Ahí está. Comunicar al otro lo que opino, lo que pienso, lo que siento, y aunque sea distinto, sin resquebrajar la relación. No decirle, bueno, no me dejen hablar, decirle cosas feas al otro porque no entiende, ¿no? Como ocurrió en las campañas, por ejemplo. Y un elemento fundamental que habíamos visto en nuestras clases de técnica de ventas era esto de lograr la persuasión, es decir, la influencia en los demás, en las creencias que tienen los demás, en las actitudes que tienen los demás, en las intenciones y motivaciones que tienen los demás,
llevarlos al lugar de nuestros intereses, mostrarles nuestros intereses, pero no con el espíritu de convencerlos de algo, sino de persuadirlos de modo tal que el otro vaya estableciendo y haciéndose carne de lo que nosotros queremos decir, pero de manera consensuada con nosotros. Entonces, persuadir es ese acto de, con nuestras razones, conseguir, y argumentando, por supuesto, que la persona actúe o piense de un modo determinado, pero para eso, por supuesto, que tenemos que darle los argumentos necesarios para que él mismo construya quería decir convencimiento, que construya él mismo esa racionalidad que estamos buscando. La frase, no la recordaba, miren, la frase, persuadieron a sus hijos para que ellos también plantasen árboles. Bien, ¿qué diferencias hay entre, lo habíamos visto en técnica de ventas, qué diferencias hay entre convencer y persuadir? Bueno, el convencimiento es una operación lógica, racional, mientras que la persuasión en realidad tiene que ver con lo emotivo, en lograr que el otro mueva sus emociones y esa racionalidad de alguna manera esté atravesada por las emociones para que logre llegar a esa persuasión. El convencimiento busca que el otro, mediante el intelecto, mediante su racionalidad, adopte una postura que nosotros creemos que es la verdadera, cierta y verdadera. Bueno, desde la persuasión buscamos argumentar para darle diversidad, robustez a lo que el otro va pensando para poder lograr lo que queremos, que es, en definitiva, que logre movilizar hacia nuestros intereses. En el convencimiento, las ideas se organizan claramente en torno a pensar que en base al sostenimiento de las ideas y no movilizarse de ahí. Bueno, en la persuasión es probar la verdad de una idea buscando con argumentos movilizar las creencias que el otro tiene. Bien, en definitiva, la búsqueda, la búsqueda es sacarle el zoom con la lupa que se... perdón. Le están contestando que está muy chiquito. Bien, acá lo pueden agrandar o en los... Fíjense que tiene la lupa con un más y una lupa con un menos. Sí, está bien, de verdad. Yo lo veo perfecto.